Hola equipo, hoy vamos a hablar de la mejora de los procesos de almacenaje y más concretamente de la mejora del proceso de recepción de mercancías, que es súper importante para cualquier almacén. Así que si te interesa este vídeo, quédate y vamos allá. Bien, en esta ocasión vamos a hablar del flujo de mercancías del almacén y más concretamente de organizar y mejorar el proceso de entrada de mercancías, que sería la primera parte del flujo de mercancías que hay en un almacén. Si nosotros nos imaginamos un mapa de procesos del almacén con los diferentes pasos que damos con la mercancía en cada ciclo de la mercancía, encontraremos que el primero de ellos es la entrada de la mercancía en el almacén, luego vendría la ubicación, luego vendría la gestión de pedidos, es decir, la preparación de pedidos, y finalmente el envío. Esto sería, digamos, el concepto o el mapa básico de operaciones en un almacén. Esto tiene un flujo de mercancías y tiene también un flujo de información. A la hora de organizar correctamente la entrada de mercancías en un almacén, tenemos que tener en cuenta los dos flujos, tanto el de información como el de mercancías. ¿Por qué hacemos este vídeo? Porque no siempre se tiene en cuenta ambos flujos y no siempre se planifica y se procesa correctamente la operación de entrada de mercancías. Y a mí me parece que es algo muy importante porque es básico. Es decir, si no hacemos bien las cosas desde el principio, no podemos esperar que nuestro almacén funcione bien en el resto de procesos. Es algo obvio. Entonces os voy a dar una serie de consejos, una serie de recomendaciones para mejorar este flujo de mercancías partiendo de la base inicial de la entrada de mercancías. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar la entrada de mercancías es la información. Es decir, qué información tenemos y cómo podemos aprovecharla para mejorar esa entrada de mercancías. Esto es algo tan sencillo como planificar, tener previsión. Si nosotros tenemos previsión y utilizamos la información para crear un cronograma diario de entrada de mercancías, sabremos cuánta mercancía entra, qué recursos necesitamos para manejarla y finalmente cuál es el espacio que tenemos que reservar para esa mercancía. Dejarme hacer un inciso antes de continuar con las recomendaciones. ¿Por qué es importante ubicar la mercancía y hacerlo inmediatamente? Yo personalmente soy partidario de que la mercancía, conforme entre por la puerta del almacén, se ubique inmediatamente en su estantería o donde haya que ubicarla. Básicamente porque para mantener un orden y una limpieza dentro de un almacén y saber dónde tenemos cada cosa es imprescindible que tengamos un almacén limpio y ordenado. Esto significa que si entra mercancía, debemos intentar gestionarla en el mismo momento de la entrada, no esperarnos a gestionarla en otro momento cuando tengamos tiempo, esta tarde o mañana por la mañana que tengo menos cosas que hacer. No, la mercancía conforme entra hay que darla de alta y colocarla en el sitio preestablecido. Y la playa de carga o la playa de descarga o la zona de manutención de la mercancía siempre tiene que estar limpia y despejada, porque siempre va a estar con mercancía en rotación. La zona de descarga no es un almacén, es una zona de descarga que debe de estar limpia cada vez que entra mercancía. Así que, partiendo de esa base, continuamos con las recomendaciones. La primera recomendación que tenemos que observar es el uso de la información. Como ya os he comentado, tenemos que tener previsión. Si durante 5 días que tiene la semana tenemos los 5 días diferentes entradas de mercancía, todo ello tenemos que planificarlo previamente. Es una buena idea coger una pizarra grande de estas de rotulador y colocarla pues en la zona que tengamos en el almacén, en la zona común, donde tanto el encargado del almacén o cualquier persona que trabaje en el almacén pueda visualizar con un golpe de vista, control visual de la entrada de mercancía diaria. Con esto, las personas que estén encargadas de gestionar el almacén, encargado, el jefe de almacén, etcétera, etcétera, el jefe de turno, quien sea,
todos los días deberá de planificar esas entradas. Deberá de reservar un espacio en función de cada entrada y deberá de gestionar los medios y recursos que necesitará para todas esas descargas. Si conocemos cómo funcionan las descargas en nuestra empresa, podríamos también intentar organizarlas. Por ejemplo, podremos establecer días de descarga. Los lunes, los miércoles son días de descarga. Los proveedores deben de traer la mercancía los lunes y los miércoles. De esta manera nosotros centralizamos los recursos y el esfuerzo de la gestión de esa mercancía en 2 días, en 3 o en los que sean. Si no podemos llevar a cabo esa gestión porque no tenemos la capacidad de influencia con los proveedores, entonces debemos de intentar gestionar esa mercancía en función de la información, preveyendo los huecos que necesitaremos, los movimientos de mercancía, etcétera, etcétera. Si la mercancía es para enviarla a un cliente, podemos hacer un cross-docking, siempre y cuando la mercancía salga el mismo día que entra, o si la mercancía tiene que permanecer en el almacén más tiempo, pues buscar una ubicación antes de que la mercancía llegue, no después. ¿De acuerdo? Esto es importante. Una vez ya tenemos la información y tenemos el cronograma visual y podemos organizarnos, entonces ya toca lo que es el proceso de entrada y descarga de mercancía. Lo primero de todo es obvio, necesitamos documentación, necesitamos saber esa mercancía, de dónde viene, y necesitamos comprobar los datos que sean necesarios para iniciar el proceso de descarga. Ese sería el primer paso. El segundo paso, una vez comprobado la documentación, sería la descarga física de la mercancía y la comprobación. En este caso, el operador o el carretillero que se encargue de esta labor, lo que tendría que hacer sería simplemente pues, observar que la mercancía está en condiciones, los palets están todos bien, están perfectamente etiquetados, no hay ninguna rotura ni falta nada. Se confronta la documentación con lo que hemos descargado para comprobar que esté todo y se corresponda con lo que nosotros, con lo que la documentación refleja, y con todo esto ya pasaríamos al segundo paso, que sería más importante, que sería dar de alta esa mercancía en el sistema. Esto es algo muy importante. ¿Y por qué decía antes esto de que la mercancía no debe de permanecer mucho tiempo en la zona de descarga, sino que debe de ser inmediatamente dada de alta y ubicada? Con esto lo que conseguimos es que la mercancía permanezca a salvo, no se pierda, no se rompa, no haya ningún problema con ella, no se quede en un sitio donde no tiene que estar, sino que tiene que estar en su sitio. Y cuanto más tiempo se tarde en ubicar esa mercancía, más posibilidades hay de que ocurra algo. Bien, por eso es importante, conforme hemos comprobado la documentación, hemos descargado, hemos confrontado mercancía y documentación y hemos visto que todo está ok, damos de alta la mercancía en el sistema mediante código de barras, una lectura o lo que sea, cada empresa el sistema que utilice, y a continuación inmediatamente ubicaremos con cuidado esa mercancía en el hueco que hayamos estimado oportuno, ¿de acuerdo? La organización de los huecos, eso ya es algo que se puede tratar en otro vídeo. Si te interesa, déjamelo en comentarios. Déjame en comentarios también qué temas te interesaría que tratáramos, y en próximos vídeos no hay ningún inconveniente en tratarlos, ¿de acuerdo? Básicamente, esto sería la mejora del proceso de entrada de mercancías basada en el manejo de la información, la planificación visual y un protocolo de descarga de la mercancía. Protocolo de descarga de mercancía que, por ejemplo, podemos hacerlo con inteligencia artificial y automatizarlo y enviarlo a todos aquellos recursos que nosotros manejemos en el almacén. Pero esto ya es otra cosa. Si os interesa cómo aplicar la logística y cómo aplicar la inteligencia artificial a la logística o a cualquier proceso empresarial, también en este canal os ofrezco diferente información que os puede ser de ayuda. Esto es todo por hoy. Hemos visto cómo mejorar un poco la entrada de mercancías en el almacén. Repasa tu proceso a ver si es más o menos como yo te he comentado. Si no es así, implementa las mejoras e intenta evolucionarlo todo y mejorarlo. Si te ha gustado el vídeo, te pido que le des like, que me sigas
y pronto tendremos más vídeos sobre logística, más vídeos sobre inteligencia artificial y espero que te sean de mucha utilidad. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto.